¿Por qué? Porque ya hemos visto que en la corteza están pues todos los glomérulos, mientras que señalamos que los glomérulos que son corticales son el 80% y solamente el 20% son los glomérulos juxtamedulares. ¿Cuántas neuronas tiene cada millón? Un millón. 1.000.000. Ahora, si le sacamos un hematócrito de 45, entonces eso significa que el flujo plasmático es más o menos 670 mililitros. Lo cual, si lo multiplicamos por 24 horas, vamos a ver que tenemos aproximadamente. Bueno, esto no, pues. Si sacamos esto, la tasa de expresión molecular es 125. Si 125 mililitros por minuto, que es lo que es el plasma filtrado, ¿no? Ahora, esa filtración es totalmente al azar. Es como cuando hay la procesión del Señor de los Milagros allá en la avenida Taj en Lima. Ustedes saben que siempre pues, se roban los buzones. Los buzones son esas tapas que hay de los desagües, ¿no? de la pista. Imagínense, así al azar es la filtración, porque está pasando toda la sangre, como ustedes han usado todos los feligreses cantando, ¿cómo es la canción del Señor de los Milagros? Y después se metió por el hueco, No. así, sí, cantando, así es la filtración. 125 mililitros por minuto. Ahora, si esto lo multiplicamos por 24 horas, ¿cuánto dijimos que era? 180 litros en 24 horas. Así que fíjense, 180 litros lo comparamos con el ¿qué es esa cosa roja? Cilindro, ¿no? Con el cilindro de Petroperú tiene 200 litros de cilindro. Quítenle solamente 20 no, 200. No, pues, si tiene 200, solamente le quitamos 20 litros y ya nos queda 180. Bueno, esa es la cantidad que filtramos en 24 horas. Es increíble. En algún cálculo matemático que se hizo una vez, calcularon, si no hubiese reabsorción y solamente hubiese filtración, ¿cuánto tiempo dura el individuo? Calculado 0,18 de segundo. Eso es lo que viviría un individuo si es que no hubiese reabsorción. Bueno, pues si va orinando y va tomando hartazgo, pero imagínense, tremenda cantidad. Y por supuesto, de esos 180 litros nosotros friccionamos finalmente 1.5, entonces nos va a quedar 70. Si friccionamos 1.5 ya 180, nos queda 178,5. Esa es la cantidad que se reabsorbe, imagínense. Bueno, ahora para que suceda esa reabsorción que se necesita, ya vamos a ver fundamentalmente, será pues esto, ¿no? Entonces la tasa de filtración glomerular va a ser igual o va a deber fundamentalmente a la diferencia de presión. ¿Diferencia de presión entre quiénes? Bueno, entre la arteriola aferente versus la arteriola eferente. Esa gradiente de presión es la que va a hacer que se filtre. Y también multiplicado por el KF, les mencioné en la clase pasada, ya todo el mundo, ustedes saben, cuando inauguramos acá las maestrías, justamente yo he llegado del extranjero, inauguramos las maestrías y por supuesto nuestros primeros alumnos fueron todos los profesores del hospital, ¿no? Fueron los primeros alumnos. Y en ellos pues se les enseñó todo esto. Es la manera que ahora, pero todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Ya no hay un nefrólogo que no mencione en sus clases esto que es el KF. El KF, que no es otra cosa que la constante de filtración, es pues
todo lo que no sea diferencia de presión. Por ejemplo, es el área de los poros, es la carga negativa que tiene toda la membrana de filtración, el tipo de colágeno, en fin, todo lo que puede influir en el tránsito de la filtración de solutos y agua, a eso le llamamos carga. Y finalmente, como hemos dicho, la excreción rectal de un instrumento. Bueno, acá hemos enseñado el 95%, imagínense, de la sangre transita por acá y solamente el 5% en la parte medular, ¿no? Bueno, entonces decimos, en una persona como ustedes que tienen 18 años de edad, esto es cierto, ¿no? O sea que la velocidad de filtración glomerular o también tasa de filtración glomerular va a ser multiplicada por la concentración de una sustancia X en plasma, va a ser igual a la cantidad de orina que se fricciona multiplicada por la concentración de esa sustancia en la orina. Entonces, esto nos dice en otras palabras que la cantidad ofertada, o sea, la cantidad que va a ser filtrada, va a ser o ingerida, va a ser igual a la cantidad excretada. En otras palabras, si por ejemplo nosotros tomamos 3 litros de agua y estamos en una condición normal hídrica, eso se llama EU, puede decir que todo lo normal decimos EU. EU hídrica quiere decir que estamos en condiciones normales desde el punto de vista hídrico. Si yo consumo 2 litros de agua al día, pues debo orinar 2 litros de agua, así textualmente, ¿no? Entonces la cantidad que se oferta debe ser igual a la cantidad excretada. ¿Cómo lo medimos eso? Lo podemos medir con una sustancia que ya lo vamos a hacer en la práctica, por ejemplo, creatinina, en fin. Y podemos decir así, ¿no? Que la tasa de filtración, o sea, la velocidad que se filtra por minuto, por milímetro, debe ser igual multiplicada por la concentración, por ejemplo, de creatinina en plasma, tiene que ser igual a la cantidad por minuto que se ha orinado, multiplicada por la concentración de esa sustancia en la orina. Es exactamente igual, para decir que tenemos un riñoncito que está funcionando perfectamente. Bueno, esto ya lo hemos visto. Tasa o filtración glomerular es igual a delta P por KF. Ahora, el KF, básicamente, ¿a qué corresponde? Bueno, viene a ser el producto de una constante. ¿Qué será la constante? Teóricamente, todos tenemos la misma superficie de filtración. El diámetro de los poros es muy similar en todos. Entonces eso prácticamente es una constante. Y por eso ponemos constante multiplicada por qué, pues multiplicada por el área de filtración, que eso sí depende del individuo, de la superficie que tiene, del peso, de la talla. Ahora, la filtración glomerular, entonces, la composición del ultrafiltrado. ¿Por qué dijimos que se llama ultrafiltrado? ¿Por qué? Porque tiene cualitativamente tiene lo mismo que tiene el plasma, menos las proteínas. Por eso se dice que es un ultrafiltrado. Plasma sin proteínas. Las 3 capas de la FB, ¿qué cosa es FB? Es la ventadita de filtración, ¿no? que prácticamente es la membrana basal, fundamentalmente en este caso. Decimos que posee glucoproteínas cargadas, ya sabemos, negativamente. Por lo tanto, el filtrado es función del tamaño de las moléculas y de su carga. ¿Cuál constituye la verdadera barrera de filtración? ¿Cuál hemos dicho? El diafragma que hay entre pedicelo y pedicelo, ¿no? Esa es la verdadera membrana de filtración. Entonces decimos que el tamaño de las moléculas justamente pues, son menores a 18 Angstrom. ¿A cuánto equivale un Angstrom? ¿Es igual a qué? A 10 a la menos 10 metros. En otras palabras, en nanómetros a cuánto es igual. La décima parte de un nanómetro. Muy bien. No has traído la lista, ¿no? No, pero yo te he pedido una lista que sea bien visible. Entonces acá tenemos el radio molecular efectivo y acá tenemos la filtración y vemos
por ejemplo, el dextrano. ¿Qué es el dextrano? Claro, es dextrosa. Una osa. ¿Es una osa? Es una osa. ¿Qué es el dextrano? Ah, no, ¿Es un carbohidrato? No. ¿Ah? Eso mismo. Muy bien. Ya. Y entonces decimos que, por ejemplo, tenemos sustancias como el agua, que empieza sobre el grado 18, que aparentemente podría pasar, pero por supuesto se le impide su tránsito, y por eso es que decimos que esta sería la molécula más neutra desde el punto de vista del tránsito, ¿no? Y a ello se ha puesto la capacidad de filtración como 1. Y a partir del agua para abajo será decimal, y del agua para arriba aumentará a 1, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, 180, la inulina. Yo he trabajado mucho con inulina. Imagínense, inulina tiene 5.500 de peso molecular. La inulina es igualito a un cigarro. Entonces yo lograba que cuando entre célula y célula el cigarro entraba así, pasaba perfectamente. Pero si yo lograba voltear esto así, no podía atravesar el espacio paracelular. A eso me dediqué un buen tiempo en mi vida. Y logramos, mediante cargas diferentes y pH diferentes, colocamos a la inulina en la posición que nosotros queríamos. Bueno, imagínense la mioglobina, 17.000 de peso molecular. Entonces la capacidad de filtración es mucho menor, ¿no? 0,75. Mientras que la albúmina, que es mucho mayor que la mioglobina, 69.000, es 0,005 su capacidad de filtración, o sea, prácticamente nada. Por eso decimos que no se filtra. Relaciones entre el tamaño molecular, por ejemplo, justo lo que estamos hablando. Acá tenemos lo filtrado versus la concentración en plasma, y decimos que es 1 para el caso del agua, cloruro de sodio, glucosa. A ver, ¿qué significa que esta relación sea de 1? Un puntito. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué pasa en la mejor forma? A ver, Víctor. Ya, significa que prácticamente todo filtra, porque Suficiente. Un punto. Basta una palabra. Lo hizo todo. Claro. Quiere decir que todo pasa. Completamente. Si echamos 100 gramos, los 100 gramos pasan. Entonces, si nosotros ahorita nos tomamos 20 gramos de cloruro de sodio, a los 15 minutos tenemos los 20 gramos en plasma. Muy bien. Sí. ¿Cómo pide él? Chao. Y así vamos a ir bajando. Miren dónde está la inulina. Pero acá hay que aclarar, ¿no? Esta inulina es así si es que está en posición vertical continua, ¿no? Pero si está en horizontal, definitivamente no pasa. Bueno, tener mioglobina, por supuesto, ya es menor. Por ejemplo, la hemoglobina. ¿Qué quiere decir que la hemoglobina esté por acá? Con respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si está acá, ¿qué es mayor? ¿El numerador o el denominador? Si está acá. El denominador. El denominador es mayor. Por lo tanto, hay más en plasma que lo que está filtrado. Y si hay más en plasma de lo que está filtrado, era pues era grandote, ¿no? Y por eso no se podía filtrar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces hemos dicho que básicamente, fíjense cómo es en un capilar sistémico. Acuérdense que para que haya filtración, también depende, en cualquier capilar sistémico para que haya filtración, depende pues de la gradiente, ¿no? Es la gradiente hidrostática, o sea, en otras palabras, la presión sanguínea, la que está permitiendo, como acá hay mayor presión y acá hay menor presión, esa diferencia de presión hace de que salga, ¿no? Y si sale y esto disminuye la presión, ¿cómo es posible que el agua regrese en el capilar sistémico?
Por la presión ¿Quién, oncótica. quién atrae el agua para que se regrese el La agua? presión oncótica. La presión Oncótica. osmótica, o llamada también presión oncótica de las Proteínas. proteínas, ¿no? Porque como salió el agua por acá se fue concentrando todo y ahora hay mucha más concentración de proteínas acá y por eso es que regresa. Pero ¿qué pasa acá? Acá no salen proteínas. Aquí no salen proteínas. Y sin embargo estos agujeros que hay acá son mucho mayor en tamaño como en número comparativamente con cualquier capilar. Porque este epitelio sí está fenestrado, ¿no? Este epitelio sí tiene muchos poros. Y sin embargo, ¿por qué no cae la presión? Acá más o menos es, no dice acá, pero acá más o menos es, ¿cuánto? Sí, 42, ya que es 38, 37. No cae tanto la presión porque justamente no está saliendo proteínas. Y al no salir proteínas se está reteniendo el agua. Y al retener el agua, por supuesto, no va a permitir que haya un cambio brusco de presión. Pero esa cantidad de agua que sale, por eso dicen, ¿no? Las gradientes que hay acá no son tanto, la gradiente puede ser ligera del soluto. Lo que hace que se filtre aquí es la salida de agua. En el momento en que sale el agua, arrastra los solutos. Arrastra los solutos. ¿Y esto se llama qué? Solvent drag, ¿no? Entonces, eso es importante. Fíjense lo que pasa en un capilar sistémico. Bueno, acá, estamos hablando de acá, ¿no? Entonces acá está ya KF, bueno, 125 minutos por minuto, 180 litros por minuto. Bien, veamos acá. Dinámica de la filtración glomerular. Estas son las fuerzas de Starling. Este hombre también, Carlitos también trabajó en esto y fue demostrando, bueno, cómo en condiciones normales, así como ustedes están sentaditos, fíjense, comienza la diferencia de presión hidrostática, nos está llevando a que haya una mayor presión a nivel del capilar, ¿no? Hay una mayor presión y esto hace que vaya saliendo el líquido. Y también va a llegar un momento donde el líquido sale en tal cantidad que desde la mitad ya se va incrementando la presión oncótica tanto que imagínense, el agua que retorna es exactamente igual a la cantidad de agua que salió. Por lo tanto decimos que si comparamos lo que sucede en un capilar, donde esta porción sería la parte arterial del capilar, didácticamente, y esta sería la parte venosa del capilar, acuérdense que el capilar es desde acá hasta acá, vamos a ver que en condiciones normales, o sea, bueno, no normales, sino en momentos en que no estamos pues, haciendo ejercicio como están ahora ustedes, tampoco se puede decir basal. Antiguamente decíamos basal. Y algún fisiólogo nos aclaró eso, que no podíamos decir basal, porque para estar con basal tenemos que estar en posición de cúbito dorsal, tenemos que estar con los ojos cerrados, ¿no? Ahí sí, y ahora que nos vamos así, con los ojos abiertos. Entonces, por lo tanto, en esa condición que están ustedes, prácticamente los capilares del glomérulo solo filtran hasta la mitad, miren. Filtran hasta acá y pasado la mitad ya no hay filtración. ¿Por qué? Porque la presión osmótica es tan alta que retiene el líquido y por lo tanto no hay filtración. Entonces, el primer mecanismo, eso lo pregunto todos los años, menos este año. Qué malvado. ¿De qué he comido bien ahorita? No. Entonces, el primer mecanismo de regulación que tiene el riñón, y eso lo tienen que marcar bien en su clínica a los 5 nefrólogos que van a salir de acá. El primer mecanismo es este, fíjense. No, decimos, en situación pseudo, entre comillas, basal, solamente la mitad de los capilares filtran, la otra mitad no. Pero apenas requerimos un poco más de energía, entonces inmediatamente, por un incremento mayor de presión, por el resultado que estamos haciendo ejercicio, qué sé yo, comienza, fíjense cómo se va desplazando. Ahora, todo esto se filtra y esta parte no. Y si seguimos haciendo ejercicio, vamos a ver que todo el capilar va a filtrar, ¿no? Entonces, como ven, este es el primer mecanismo de regulación de la tasa de filtración glomerular. Entonces llega un momento cuando esto
ya llegó hasta acá, o sea que se filtra por todo el capilar, recién el riñoncito manda una señal para decir, ya mira, estoy en mi tope de autorregulación de mi parte en este lado, ¿no? Ahora el corazoncito tiene que bombear más sangre, tiene que incrementar la presión, en fin, todo lo que viene después. Pero el primer mecanismo de regulación es por parte del riñón, incrementando el área o superficie de filtración. Bueno, acá y es justamente eso son las fuerzas de Starling. O sea, Starling estudia esto desde el punto de vista de la presión hidrostática versus la presión oncótica. Bueno, acá, ¿qué es esto? Ya, esto es bueno, esto es la presión entonces entre el capilar y el exterior, y esto es I, ¿no? Esta es la presión oncótica a nivel del capilar versus esto. ¿Qué será esto? Esto será la presión en la cápsula de Bowman y esto será la presión oncótica en la cápsula de Bowman, ¿no? Y ahora recuerden, esto es bello, ¿no? Porque miren, cuando el líquido pasa por acá, mientras que en los capilares sistémicos sale el agua con los solutos, hay un montón de solutos que se quedan. Si salen 10 partes de agua y de solutos, ya sabemos que por lo menos de agua, 9 partes aquí mismo van a regresar, ¿no? En el capilar sistémico. En cambio, en un capilar sistémico, en cambio acá, aquí, sale el agua y no puede regresar, pero el agua ya entra este tubo y se va. ¿Me dejo entender? El tubo se va, el agua se va por acá y ya no tiene chance de regresar por ahí mismo. ¿Y para qué se ve el tubo acá? Para que recién se regrese, pero por aquí, o sea, el tubi proximal recién va a regresar a los capilares peritubulares, ¿no? Esa es la vida. Muy bien. Bueno, entonces decimos, ¿a qué se debe la diferencia de presión? O sea, ¿cuál es la fuerza que moviliza el filtrado glomerular? Será pues la presión, la diferencia de presión, principalmente en el capilar, bueno, en realidad es 47, 48, tal vez lo hemos redondeado a 50, y baja más o menos 3 milímetros, o sea, casi, al comienzo es acá 50, y acá más o menos es 47, ¿no? También te va a depender de qué, de la presión de la cápsula de Bowman, o sea, mientras más agua haya en la cápsula de Bowman, ¿qué quiere decir? ¿Favorece o impide la filtración? ¿Ah? Impide la filtración, pues si estamos inflando la cápsula de Bowman, más entrada ahora puede que más bien se regrese el agua y no pase, ¿no? Igualmente va a ser con respecto a la presión oncótica. Entonces, como vemos, a este nivel, por ejemplo, ¿cómo vamos a ver? A este nivel, la fuerza en milímetros de mercurio que permite la filtración va a ser igual a ¿qué? A 50, que es la presión del capilar, menos la presión de la cápsula de Bowman, menos la presión oncótica. Restamos todo esto y nos queda 15, por lo tanto decimos que la presión de filtración normal, pues en estado, entre comillas, basal, es de 15 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa cuando esto ya llega a su fin, acá por ejemplo? ¿Qué pasa? Cuando justamente, o al final puede el capilar, porque después de esto ya no se va a filtrar, ¿no es cierto? Ahí termina el capilar. Entonces, en este caso, aquí, en esta zona sería 47. La presión de la cápsula de Bowman se incrementó en 2 por ese incremento de líquido y, obviamente, la presión oncótica del capilar sube de 25 a 35. Si hacemos esta operación 47 menos 12 menos 35 nos da 0. Por lo tanto, al final del capilar, ya ahí sí definitivamente no se puede filtrar más, ¿no? Y si estamos en un estado de reposo, entre comillas, aquí es donde en este momento la filtración es 0, porque hemos llegado a esta condición, ¿no? Bueno. Entonces aquí nos muestra cómo tenemos pues presión de 50, presión oncótica, en fin. Ya. Dinámica de la filtración glomerular. Bueno, acá tenemos la arteriola aferente
la presión dentro del capilar, la presión hidrostática, acá la presión no varía nada. La varía, pero varía 3 milímetros, 4 milímetros más, no más de 100 milímetros. Así sería la presión. Pues una misma gráfica que hemos visto antes. Acá sería cómo cae la presión de 100, cae a 50 aproximadamente acá, y acá cae pues a 45. Ya. Y esto es lo más lindo de esta clase de hoy día. ¿Cuál es lo más lindo de la clase de hoy día? Cuando a mí me enseñaron, mi profesor se equivocó. Fue mejor, ¿no? No se equivocó, no sabíamos. ¿No? Para esa época, ustedes, yo me acuerdo que yo nací cuando todavía estaba caliente, ¿no? En ese momento, mi maestro, que fue el doctor Percy Lazo, no se sabía esto, ¿no? Que puedo decir ahora. Antes solamente manejamos, bueno, yo les he hecho este dibujito así bien armonía. Esta sería el capilar, pues sería la arteriola aferente, esa sería la arteriola eferente, y esto es lo que hemos venido mencionando en la clase del martes, que es los capilares que están dentro del glomérulo y que tienen la capacidad de incrementarse o disminuir su resistencia. ¿Y por qué incrementan o disminuyen su resistencia a pesar que no tienen músculo? Por la contracción de las células mesangiales, tienen actina miosin. Cuando se contraen, entonces jalan al capilar, y al jalar el capilar lo aplanan, y al aplanarlo lo ocluyen, de tal manera que ya no hay buen tránsito de sangre. Entonces, eso no se sabía, pues. Hace 50 años atrás eso no se sabía. Ahora sí lo sabemos. Y sabemos que eso es un factor importantísimo para la filtración. Antes no nos imaginamos eso, ¿no? Entonces, fíjense, acá vamos a hacer el juego de incrementar la resistencia o disminuir la resistencia. Igualmente acá aumentamos la resistencia o disminuir la resistencia, y acá también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que haya contracción de las células mesangiales y por lo tanto disminuye o integra a los capilares. Entonces así tenemos esta grafiquita. ¿Qué dice esta grafiquita? Se refiere a la resistencia de la arteriola aferente. Entonces, conforme se va incrementando la resistencia de la arteriola aferente, ¿qué pasa con los tubos sanguíneos renales? Mientras se incrementa la resistencia de la arteriola aferente, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo renal dentro del glomérulo? ¿Qué pasa? El flujo va disminuyendo. Entonces estamos acá con disminuir. Acá vemos cómo disminuye. Y en consecuencia, si disminuye el flujo sanguíneo renal, obviamente también va a disminuir la cantidad de plasma y obviamente también va a disminuir la tasa de filtración intestinal, ¿no? Entonces, por eso ven cómo va cayendo, ¿no? Ahora, veamos por el contrario, ¿qué sucede si incrementamos la resistencia de la arteriola eferente? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo renal? Si yo cierro acá, no doy chance a que salga, y por lo tanto acá se va acumulando y obviamente se incrementa el flujo sanguíneo renal. ¿Estamos? O sea, pasa este verdecito, se va a incrementar. Pero ¿qué pasa? Perdón. El flujo sanguíneo renal es rojito. Si yo, claro, a ver, veámoslo así más bonito. Yo estoy cerrando acá, por lo tanto, el flujo que estaba pasando normalmente y yo comienzo a cerrar, obviamente ya el flujo se va estancando, ¿no es cierto? Va disminuyendo el flujo. Pero por el contrario, al disminuir el flujo, como que se va incrementando la presión dentro del glomérulo, y ese incremento de presión va a hacer más bien que se filtre ahora más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí, jovencitos? Aunque sea bien tarde, pero de mañana.
Si no, no puedo dormir esta noche. ¿Sí? Sí. Entonces, conforme, si voy cerrando acá, el flujo sanguíneo renal cada vez es menos, porque no sale pues sangre por acá. Estoy cerrando esto, no corre sangre por acá, pues no está saliendo por acá, no corre sangre por acá. Entonces el flujo sanguíneo renal cae. Y por el contrario, esa presión se va incrementando adentro y eso sí más bien aumenta la tasa de filtración glomerular. Hasta ahí sabíamos nosotros eso cuando yo estudié. ¿Qué sabemos ahora? Ahora sabemos que dentro del promedio hay también un incremento o una disminución de la resistencia de los capilares. ¿Y esto se traduce en qué? En esto que estamos acá. Por ejemplo, y lo vamos a resumir así. Cuando aumenta entonces la resistencia de la arteriola aferente, cae la tasa de filtración glomerular. Cuando disminuye la resistencia de la arteriola aferente, se incrementa la tasa de filtración glomerular. Cuando aumenta la resistencia de la arteriola eferente, aumenta la tasa de filtración glomerular. Cuando cae la resistencia de la arteriola eferente, disminuye la tasa de filtración glomerular. Y acá viene esta parte. Si se incrementa la resistencia de la arteriola aferente y simultáneamente la resistencia de la arteriola eferente, claro, si yo voy cerrando y cierro los dos a la vez, prácticamente no va a haber cambio. Si hago tanto para arriba, incrementar, como disminuir la resistencia, también no va a haber cambio. Pero ¿qué va a pasar acá? Si yo disminuyo la resistencia de los capilares dentro del promedio, eso quiere decir que la superficie de filtración va a disminuir, en otras palabras, que va a aumentar KF. Y al aumentar KF, entonces aumenta la tasa de filtración granular. Por el contrario, si yo aumento la resistencia dentro de los capilares, en otras palabras, ha habido contracción por parte de las células mesangiales, cae el KF, y al caer el KF, disminuye la tasa de filtración glomerular. De ahí salen 4 preguntas para el examen. Ahora, la autorregulación renal. Así como hemos hablado de la autorregulación del aparatito que bombea el corazoncito, y también hemos visto que hay un sistema de regulación en la parte del sistema nervioso, también tenemos un aparato, un sistema que regula, que mantiene la filtración dentro de ciertos parámetros, especialmente dentro de los parámetros de presión. Fíjense, entre 80 milímetros de presión y 180 milímetros, entre 80 y 120 milímetros de presión, o sea, si tenemos una presión sistólica baja o si tenemos una presión sistólica alta de 180 de estos parámetros, prácticamente el rango de la tasa de filtración glomerular se mantiene a 125 mililitros por minuto. Guyton dice que son 120, pero el STM nos dice 125. Entonces, bueno, cualquiera de los dos, pues, 120 o 125. Sí.
Sigue tomándose fotos. Subimos un post poniendo fotos o exclamaciones. No, si votamos por vamos todos. Tu lapicero no es el doctor Richard. No, ¿dónde está tu lapicero de sentimentalista? No, dibujitos. Oye, sí, no tengo el lapicero. Claro, si yo les digo que una de las funciones más importantes que tiene la riñón es mantener la presión arterial. Y entonces, ¿qué pasaría si no hubiera otra regulación? En otras palabras, imagínense, sube la presión a 90, 100, 110, 120 y nosotros la tasa de filtración se incrementaría. Y al incrementarse, disminuiría la cantidad de líquido, de volumen. Y al disminuir el volumen, bajaría la presión. Lo cual, claro, no estaría mal, ¿no? Pero es que no es ese, el riñón en este momento no está. La regulación de la presión arterial por parte del riñón no es como cuando ustedes han usado su PCR en tiempo real, es a largo tiempo. O sea, la regulación de la presión arterial del riñón no es instantánea. Instantánea es la vasoconstricción, vasodilatación. Instantánea es la que hace el corazón, incrementar la intensidad o disminuir la intensidad. El riñón no. El riñón lo regula, sí, pero a largo tiempo. Entonces, por eso es que tiene que haber regulación. Es como la pregunta que hicimos esta mañana. Me han dicho, ¿por qué? Que ha habido una historia clínica que hemos estado discutiendo desde el sexto año y vino y dijo, ¿por qué el hígado? ¿Por qué el hígado, si bien es cierto, tiene receptores para insulina, pero no los emplea para promover la presencia de GLUT4? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Tiene receptores de insulina, pero no es para que haya GLUT4. En otras palabras, el hígado tiene GLUT2 para que ingrese. ¿Y por qué? ¿Por qué si era tan fácil? Ya que tiene receptores de insulina, ¿por qué no dejaron prácticamente que se maneje con GLUT4? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso les preguntó el gastroenterólogo de allá, y uno de ellos vino volando a preguntarme, doctor, dígame, porque eso depende de la nota que tengamos allá. Ya, ¿por qué? Porque recuerden que todo lo que se absorbe en el tracto gastrointestinal, especialmente en el duodeno, en el yeyuno y en el ileum, ¿a dónde va primero? Al hígado. Imagínense que toda la glucosa que hemos consumido va primero al hígado, y el hígado dice, no, aquí hay que producir insulina. Entonces la sangre dice, pero ¿cómo que si primero pasamos por ti? ¿Cómo vamos a producir para llegar al páncreas antes hay que pasar por ti? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, como tengo que pasar por ti, no, tú tienes que hacer que yo ingrese al hígado sin GLUT4, para que así me atiendas inmediatamente y puedas ser glucosa, igual lo que quieras. Y cuando ya tú me botas por la vía portal, por la vena,
me mandas a la circulación, ahí sí pasa por el páncreas y ahí recién el páncreas va a producir insulina. ¿Estamos? Esa es la población. Entonces el chico se fue corriendo al hospital, ¿no? Me dice, sí, pero ¿cómo le va? Y digo, doctor, bien. El tipo me ha dicho, caramba, que bien, no habíamos pensado por ese lado, pero así es. Así que se fue contentísimo. Bueno, algo así pues vemos acá, ¿no? Entonces es necesario que haya pues, una regulación. Y eso es justamente lo que denominamos autorregulación. Entonces la tasa de filtración nodular, decimos, es constante, porque la carga tubular del líquido filtrado isoluto se mantiene constante. La autorregulación entonces se define como la propiedad intrínseca que tiene un órgano, tal como el riñón, para mantener su flujo sanguíneo ajustadamente constante a pesar de la presencia de cambios en la presión arterial de perfusión. Ahora, ¿a qué niveles se hace esta regulación a 3 niveles? Otra vez. Ya. Niveles de regulación entonces, a 3 niveles. Uno es lo que llamamos la autorregulación, que se realiza con toda la maquinaria que tiene el riñoncito. Otro es la regulación neural y otra la regulación hormonal. La autorregulación, entonces, decimos, es un mecanismo miogénico, que justamente al decir miogénico se refiere a la musculatura de los vasos sanguíneos. No me suena regular. Después tenemos el mecanismo de retroalimentación el mecanismo de retroalimentación tubular. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es algo precioso, ¿no? No sé si alguna vez han visto, hay un doctor ya viejito que usa una corbatita Michi. No la Richard. Vino para el día de la facultad de medicina. A la primera promoción que enseñamos el doctorado aquí, cuando yo llegué, fue con todos los viejitos del hospital, ¿no? Que fueron mis profesores, ¿no? Y yo me la satisfacción, imagínense, de enseñar a mis profesores. Y entonces, justamente al más viejito que es él, le tocó esto, le tocó como seminario el mecanismo de la retroalimentación. Bueno, hay que entenderlo bien pues, para poderlo expresar, ¿no? Y yo, cuando les repartí a todos los machotes que van a ver allá, todos van a pasar por mis manos, ¿no? Entonces, yo les entregaba así el seminario, y cuando llega el viejito, con el azar, con el que cae este seminario, ¿no? Entonces le digo así, doctor, permítame, dije, ese seminario es muy feo, dije, por mentira, pues es hermoso, pero para no complicar al viejito, entonces me dijo, feo, no, me dijo, es ese que me ha tocado. Insistí por segunda vez, no, es que es feo, no, me dijo, es ese que me ha tocado. Y el viejito lo hizo. Por eso que, no sé si, bueno, no estuvieron, pues, los que hemos estado cerca ese día, ¿cuándo es el aniversario nuestro? El 22 de marzo, ¿no? Ha sido. Que hemos estado acá pues, tomando el juguito. Me encuentro pues el viejito. Y yo estaba como rector ahí, y desde lejos dice, pues, ¡salud! Dijo, ¿no? Gracias. Por el que yo fui su maestro, y después él ha sido mi maestro. Claro, porque ya se me dio una satisfacción enorme, ¿no? Yo el viejito le di su beso, lo abracé. Bueno, por eso me acuerdo siempre de esta parte. Pero vamos a ver un poquito nosotros. Bueno, después tenemos el mecanismo de retroalimentación. Entonces, estos 3 mecanismos son los que se encargan de hacer esto, de que esto se mantenga, a pesar de los cambios de presión, de perfusión, se mantiene 120, 125 milímetros de mercurio. Y la regulación neural, decimos, fibras del simpático. ¿Quién está bien innervado por el simpático? ¿La aferente o la eferente? ¿Quién cree que tiene más innervación simpática? Eferente. La aferente. Acuérdense que por eso es que decimos que las células musculares las células yuxtaglomerares decimos que son un varoreceptor. Son un varoreceptor. Acuérdense, las células de
dentro del aparato yuxtaglomerular, no sé que hay unas células que se llaman yuxtaglomerulares y otras que se llaman de la mácula derecha. Las de la mácula derecha son un quimioreceptor, están determinando sal, pero las de la arteria, o sea, estas células musculares que se han hipertrofiado, que se llaman yuxtaglomerulares, son un vasoreceptor y tienen una altísima, 5 veces más inervación que la arteriola eferente. Bueno, y eso es justamente esto, ¿no? Esa es la regulación neural, pues. Fíjate, es simpático. Y como este es simpático a través de qué receptores, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1 o beta 2. Son 5 receptores que pueden escoger. ¿Cuál de ellos? Alfa 1. Alfa 1. Después tenemos vasoconstricción de vasos renales, ya propiamente dicho, aumento de la resolución de sodio y aumento de la liberación de renina. Ya, todo esto es el manejo de la regulación neural que la vamos a ver. Y después tenemos la regulación hormonal, que corre a cargo de la renina, angiotensina 2, potente vasoconstrictor, ADH, que también sabemos que es un vasoconstrictor, la serotonina es un vasoconstrictor, la adrenalina y noradrenalina también actuando, como les digo, alfa 1, son vasoconstrictores, acetilcolina más bien ya, vasodilatador, factor natriurético auricular, vasodilatador, prostaglandina. ¿Cuál prostaglandina es la vasodilatadora? ¿La F2, la F3, la F4 o la F5? ¿Cuál de ellas? ¿O la FI? ¿O la FI? ¿Cuál es la prostaciclina? La F. Pero qué lío. ¿Cuál es la prostaciclina? ¿A qué prostaglandina llamamos prostaciclina? H2. ¿Ah? A la F. La I. La I. Ah, sí ves, sí. No es candela, es Ajá. I2. Ya. Entonces, tenemos ahí todas estas, ya la valentina, que hemos empezado el otro día, y la dopamina. Todos estos son los de vasodilatadores. Esa es la regulación hormonal. Bueno, a ver, veamos esto. ¿Cómo funciona esto de la retroalimentación túbulo-glomerular? Imaginemos que ha caído la presión arterial. Cae la presión arterial y, por supuesto, cae la presión en la cápsula de Bowman. En la cápsula glomerular. ¿Eso conduce a qué? Estamos todavía al comienzo, ¿no? Apenas ha caído la presión arterial, ¿no? O sea, en el momento del primer segundo, cuando todavía no se ha aplicado la autorregulación. Recién se va a aplicar la autorregulación. Aplicarse la autorregulación, obviamente, el riñón tiene que ver que se le ha caído la presión, ¿cierto? O que se ha incrementado la presión para autorregularla. Bueno, acá comenzamos con que se cayó la presión. Entonces, obviamente, cae la tasa de filtración glomerular. Al caer la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a suceder a nivel del sistema renina que decía aldosterona? ¿Qué va a suceder? Fíjense, si cae la tasa de filtración glomerular, inmediatamente va a haber una vasodilatación por parte de la noradrenalina, por parte de la prostaglandina E, especialmente la 2. Y ahora, perdón, vasodilatación no, pues vasodilatación, decía, acá la E. Vasodilatación, ¿no? Vasodilatación por la parte del óxido nítrico, por la parte de la prostaglandina E, ¿cuál? ¿Cuál hace vasodilatación? La E2. Y esta es justamente la prostaciclina. Y esta va a ser la valentina. Entonces recuerden, los cuatro, cuando cae la presión arterial, a nivel ¿quién lo va a detectar primero? Por supuesto, la arteriola aferente, que está justamente parte constituyendo el sistema del aparato glomerular. Acá está, pues. Entonces cae esta presión inmediatamente por estos cuatro
factores se va a promover la vasodilatación. ¿Qué sucede entonces? Al promoverse la vasodilatación, mientras tanto, ¿qué pasa con el cloruro de sodio? Si ha caído la presión, miren, ¿qué dice? Si ha caído la presión, desciende la lectura de cloruro de sodio por parte de la mácula de sodio. Y acá tengo que decirles una máxima. La capacidad de recuperar, o sea, la capacidad de reabsorción, depende de la carga. ¿Qué significa? Que mientras más carga haya, mientras más sodio ha pasado, o sea, hay una mayor carga, por supuesto, más se va a reabsorber. O sea, mientras más sodio se ha filtrado, más se va a reabsorber. Ya, esa es una máxima que los neurólogos tienen que creer. Mientras más es la carga plasmática, mayor será entonces la filtración. Ahora, mientras que la reabsorción, ¿cómo será? Dependiendo, si ha pasado los límites que necesita de sal, obviamente que la reabsorción facultativa no va a funcionar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. No. La filtración depende de la carga. ¿Qué significa? Que mientras el plasma lleve más cloruro de sodio al glomérulo, el glomérulo va a filtrar más sodio. Pero no necesariamente esa mayor filtración de sodio nos va a llevar a una mayor reabsorción de sodio. Porque si nos hemos pasado el límite de sodio que necesitamos, obviamente que en la parte facultativa, o sea, en el colector, no se va a reabsorber el sodio, porque está de más, se va a eliminar. Entonces, la máxima no es filtración versus reabsorción, la máxima es carga versus filtración. Mientras más carga, más se filtra. No es que en el momento de la filtración dice, no, hay un montón, filtremos menos, no. Hay un montón, filtramos ese montón. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? Fíjense, si la sangre está creciendo a menor, si hay una menor tasa de filtración glomerular, imagínense que está a 90, ¿qué va a pasar con el líquido que está subiendo por la rama ascendente gruesa de G? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Pasa con más sodio o menos sodio que tenía antes? La concentración de sodio sigue siendo el mismo. No aumentando, disminuido. Pero por la caída de presión, la velocidad con la que pasa es menor. Y es la velocidad de la presencia de cloruro de sodio lo que este va a leer. Este está leyendo según lee la carga de sodio, pero según la velocidad con la que pasa la sangre. ¿Estamos? Entonces, como está pasando a menos velocidad, él asume que hay menos cloruro de sodio. Por lo tanto, manda su señal. ¿Cuál es el mediador acá? La adenosina. Entonces, manda la adenosina para que la industria glomerular fabrique ¿qué cosa? Renina. Pero también, como ha disminuido la presión, entonces las señales que tienen que ver también al disminuir la presión directamente. O sea que la parte industrial por ambos lados produce renina. La célula industrial produce renina porque les ha llegado adenosina de acá. Y también produce renina porque han encontrado ellos que ha caído la presión. Y hemos dicho que esas células yuxtaglobulares son varoreceptoras. Entonces han detectado que ha caído la presión porque cuando pasa la sangre dilata, empuja, no dilata, sino empuja y se incrementa se llama así, las fuerzas de rozamiento son mayores cuando la presión es mayor.
y caen cuando la presión es menor. Entonces, si ha caído, inmediatamente produce renina. Entonces, la producción de renina es altísima por esas dos vías. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la renina va entre la trayectoria de la aferente y de la eferente? Acá ha habido la ELECA y se ha producido angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene dos lugares de acción. Va a actuar aquí, miren qué hermoso. Por eso que se produce acá, pues, ¿no? Para que actúe aquí. ¿Y qué va a hacer la angiotensina acá? Vasoconstricción. Va a ser vaso. Y como hemos dicho, al hacer vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Aumenta la tasa de ¿Qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Aumenta. Entonces, por lo tanto, a pesar que cayó la presión, aumentó la tasa y aumenta como bajó acá, por esto bajó, con esto ya vuelve a ponerse normal. Pero eso es en el primer instante. Pero ¿qué va a pasar después? Miren qué hermoso, ¿eh? Claro, llegó la angiotensina 2, actuó, pero ahora la angiotensina 2 se tiene que metabolizar. Y al metabolizarse, el vaso nuevamente va a querer volver a su estatus normal de vaso de diámetro. Pero mientras tanto, ya la angiotensina 2 llegó a la médula suprarrenal. ¿A qué nivel? Al glomerular. En la capa glomerular, a la mineralocorticoide. ¿Y qué va a producir? Aldosterona. ¿Y la aldosterona qué va a hacer? Va a reabsorber más sodio, y al reabsorber más sodio, ese sodio que reabsorbe toma su agüita y por lo tanto se incrementa el volumen de la sangre. Y en esa forma también recuperamos la presión arterial. Entonces, esto es lo que se denomina la retroalimentación tubulo-glomerular, que es lo que le tocó a mi doctor, pero claro, como ellos estaban haciendo el doctorado, por supuesto acá lo hemos hecho sencillito, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, acá hay tres proteínas de por medio. Aquí en esta acción nomás, no solamente es esto, sino que en el seminario que estaba matemáticamente demostrado cómo es que funciona esto. Y por eso se complicaba, ¿no? Bueno, entonces ya saben lo que es la retroalimentación tubulo-glomerular, un incremento de aldosterona, un incremento porque hay una mayor captación de sodio, y por lo tanto, obviamente después pues ya se recuperará el diámetro del vaso. Bueno, esto que dice acá, autorregulación entonces, la FSR y la BG, y ahora. Mientras tanto, fíjense, mientras este mecanismo que hemos visto acá prácticamente es el 50% de regulación, simultáneamente también está ocurriendo otro 50% de regulación por parte de este mecanismo biogénico. ¿En qué consiste ese mecanismo biogénico? Dice que si un aumento de la presión arterial nos va a llevar a un estiramiento del músculo liso de la arteriola aferente, que hemos dicho que es un vasoreceptor. Entonces, esto nos tiene que llevar a qué? A que haya una vasoconstricción en respuesta a esa distensión de las células endoteliales. Va a haber una respuesta de vasoconstricción con aumento de la resistencia. Por lo tanto, se va a producir ¿qué compuesto? Fundamentalmente la endotelina. ¿Cuál de ellas? ¿Endotelina 1 o endotelina 2? ¿Ah? No, pues endotelina 1. La 2 se produce más allá, que ya vamos a ver. Endotelina 1, que es la vasoconstrictora. Pues y acá hablamos un poquito de la parte visceral. Decimos que la parte está formada por un polo tubular y por un vaso, por un polo vascular. Este es el asa de Henle, gruesa, y esta sería la arteriola aferente. El polo tubular está constituido, ya sabemos, para saber explicar ya está organizado, ya está listo. El polo vascular está formado por las arteriolas aferentes. Comprende en total 3 tipos de células especializadas. El disco de células epiteliales en la pared del tubo distal, que difiere de las células contiguas en la porción ascendente, células de la mácula. La
La lectura, bueno, sería un flor, pero como ya sabemos, el flor está pegado al sol, prácticamente decimos se lee, pues se lee todo el sol. Lo que sí se ha demostrado, ¿quién es el que lee? Ya vamos a ver que en el asa ascendente gruesa de Hendel existe lo que se llama el supertransportador. Y se dice supertransportador porque con solamente un ATP moviliza 3, cloro, sodio y Potasio. moviliza los 3 con un solo por cada ATP, por eso se llama supertransportador. Bueno, cuando esa asa de Hendel gruesa llega aquí, acuérdense que acá cambia de nombre y se convierte en tubo de cristal, pero previamente a ello se hipertrofian estas células que son únicas y pasan a convertirse en células cilíndricas. ¿Cuáles son esas células así largas que no tienen ningún nervio, sino pueden tener arriba, pueden tener abajo? No, eso es epitelio plano pseudo estratificado cuando da la apariencia que tuviese varias capas. ¿No? Estos se llaman células columnares. ¿Se acuerdan? Sí, en histología tenemos células columnares, digamos. Entonces, estas células son justamente estas que van a leer qué cosa, que van a estar leyendo la concentración de cloruro de sodio. Pero ¿quién lee, como dijimos? Es el supertransportador. El supertransportador se ha visto de que la unión que tenía transportación solamente en este lugar desaparece, y eso es lo que hace que se acople el sodio, ¿no? Y cuando no se acopla completo, dicen que falta, y por eso usted está leyendo y se convierte en un químico. Entonces, solamente me interesa que recuerden esto. Estas células que sufren prácticamente una hipertrofia, pero no en todos los lugares, no en todas las dimensiones, solamente en la superinferior, después llegan columnares, sufren esa, y ellas se encargan de que como están llenas de este supertransportador, es el que lee la concentración de sangre. Más nada. ¿Cuáles son los estímulos? Obviamente, se va a secretar la adenosina para que viaje a las células extracelulares con estos estímulos: una baja de glucosa, una baja de volumen, una baja de presión arterial. Y el nuestro señalizador es que está ahí. Bueno, control de la filtración, tasas vasoactivas, ultrafiltración glomerular, resistencia pre y postglomerular. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo. La resistencia pre sería de la arteriola aferente y la post sería de la arteriola eferente. Y así se va controlando el flujo sanguíneo. Pero hemos dicho que aparte de esto, que se conocía desde siempre, ahora conocemos esto, que es la acción del mensaje muscular. Y esta entonces, alteración de la filtración, bueno, ahora, no solamente por la caída de presión, bien, si cae la presión, el cae que aumenta. Si cae la presión, cae que aumenta. Disminuye. Porque la diferencia de presiones disminuye. Ya, si cae la presión, no puede. ¿Qué Tiene que decir ya la consecuencia. Si cae la presión, ¿qué hace el momento? ¿Se contraen las células axiales o se relajan las células axiales? ¿Se cae la presión? Se contraen. No, pues si se contraen, ahora ellas van a disminuir la resistencia. Y entonces va a pasar menos filtración. Si ya cayó la filtración, va a caer la tasa de filtración glomerular. Y si yo colapso mis capilares, peor. Entonces, más bien, en respuesta a una caída de presión, mi resistencia va a disminuir. En otras palabras, se van a relajar
las células mesangiales, para que el capilar esté lo más grande que pueda estar, para que lo poco de sangre que puede pasar, que pase. ¿Sí? Entonces, eso es esto. Pero se ha visto, fíjense qué maravilloso. Eso es que de una manera instantánea, pero cuando ya les cae un paciente que ya está una semana con un proceso de estos de baja presión, o por fin todos los individuos que viven pues, con baja presión, que no se regula, que no se hace un buen tratamiento, en fin, ¿qué es lo que sucede? Hay una proliferación de células mesangiales. Hay una hiperplasia de células mesangiales. Eso también está demostrado. Y eso se puede ver con microscopía electrónica, clarito, se ve como el incremento del número, no una cresta, es el incremento del número de células mesangiales. Y a la vez, por supuesto, eso, y pues ya pues si hay tantas, se van a contraer mucho más. ¿No? Y al contraerse, por supuesto, aumentaron los capilares. Y al aumentar los capilares cae, totalmente la resistencia y disminuye la tasa de filtración. Esos son pacientes con hipotensión crónica. Claro, pues ya estamos de 5 días para adelante. Y peor que ya lo que tienen, son hipotensos años. Claro, de esta no la vamos a leer porque de acá viene 4 preguntas para el examen. Entonces no la vamos a leer. O sea, la idea es que ustedes pronuncien. Bueno, ¿de qué se trata? Pues todas estas son sustancias más beneficiosas que por supuesto son reductores de AKF. Y esas son sustancias vasodilatadoras que incrementan el AKF. Entonces nosotros ya en el hospital, me acuerdo, siempre teníamos acá, ¿no? Bueno, usábamos mandil y nos hacíamos unas tarjetitas, ¿no? Y ahí con las tarjetitas estaba anotado todo esto. De tal manera que cada vez que estábamos con una cinta lo sacamos como para contestar. Si no, estábamos perdidos. Entonces, bueno, teníamos la angiotensina 2, norepinefrina, a través de alfa-1, la misma incremento de ATP, endotelina, vasopresina, serotonina, leucotrienos y lipoxinas, tropoxano 2. ¿De dónde sale el tropoxano 2? ¿Es la próstata? ¿Qué cosa es? No, es Ariquidónico. sí, de araquidónico, sí. ¿Ah? ¿Ácido o ácido sulfúrico? No, araquidónico. Perdón. Muy bien, sí saben. ¿Y cómo me los he jalado? Pues sí saben. No, pero yo pregunto de todas las filosofías. No les digo, para hacer el examen, no les digo, si puedan venir y decir así, ¿no? Pongo las diapositivas. Porque ahí les digo que la verdad, yo solamente tomo lo que doy en clase. No me gusta tomar más allá de lo que no me dan en clase. Entonces, me pongo la primera diapositiva, la miro, y ahí me hablo. Paso a la segunda diapositiva, la miro, y le llamaron mi segunda diapositiva. Así. Entonces, repaso toditas. Nadie me puede decir, no, ha venido más de esta cosa y menos de esto. No, ha venido una de cada diapositiva. A no ser que sea muy fácil esa diapositiva, digo, para acá que voy a poner una pregunta fácil. Esa la paso a la siguiente. Bueno, efecto del angiotensina 2. Ya están conociendo la angiotensina 2. Hay 2 moléculas que nos están destrozando la vida. Son el calcio y la angiotensina 2. O sea, estamos padeciendo las consecuencias del incremento de la angiotensina 2 que nos lleva a la inflamación y al incremento del calcio que nos lleva a una serie, como hemos dicho que el calcio está en todos sitios, nos lleva a una serie de patologías, ¿no? Recuerden que hoy día se acepta, me estoy ahorcando solo, ¿cómo es? Solito, autosuicidios, ¿está bien? De autosuicidio.
No sé las palabras. Bueno, les decía, por ejemplo, parte de lo que van a hacer cuando hagamos problemas de están más cerca de mí, problemas neurodegenerativos estaremos educados. Ya van a ver. Así vamos a comenzar en ese sentido. Bueno, si es que no me eligen, si me eligen vicerrector, voy desde el vicerrector a voy a condicionar un ambiente ahí en el vicerrectorado de la universidad. Así que tienes que pensar. Ya, ahí estaba acá. Bueno, recuerden entonces la hipertensina 2, incrementar el nivel de la hipertensina 2 nos lleva a una promoción de la inflamación. Decimos, la hipertensina 2 receptores célula endotelial, endocitos y la contracción de las células mesangiales. La célula endotelial tiene receptores de angiotensina 2. Los podocitos también tienen receptores de angiotensina 2. Y por supuesto, lo contrario a la angiotensina 2 era el óxido nítrico. Entonces, el factor relajante derivado del endotelio puede modificar efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2 o de la endotelina, modificando potencialmente los efectos de KF. Entonces, vamos a ver. Tres son los vasoconstrictores por excelencia. ¿Cuáles son? La angiotensina 2, la endotelina y la arginina vasopresina, atoladina. Esos son los tres más potentes. ¿Y esos tres qué van a hacer? Van a caer en KF. La angiotensina 2 cae en KF y ¿a qué nos produce? Por ejemplo, a una menor conductividad hidráulica, obviamente, o sea, menor tránsito de plasma y a una menor superficie disponible para la filtración. Entonces, observen cómo hoy día, cuando hagan farmacología, van a ver que hay una serie de fármacos que actúan sobre el KF. O lo favorecen al KF o disminuyen el KF. Y con ello mejoran esto o simplemente disminuye todo esto, ¿no? La conductividad hidráulica y la superficie disponible para la filtración. La disminución del KF no es mediada por constricción uniforme de los capilares. ¿Qué significa esto? Un puntito. ¿Qué significa? Esto. Por cierto, los puntitos que voy dando entran directamente a la evaluación de teoría, ¿no? La evaluación continua de teoría. Así que cada vez que hablen acá es importantísimo, porque la evaluación teórica continua vale mucho más que la evaluación de práctica y que la evaluación de seminario. ¿No saben? No. Fíjense, la disminución del KF no es mediada por constricción uniforme de los capilares. ¿Qué significa? ¿En qué momento nosotros tendríamos una constricción uniforme de los capilares? Eso quiere decir que toditos los capilares hacen vasoconstricción, o toditos hacen vasodilatación. No es así. Depende de la zona que tengan los receptores para quién. Para la angiotensina 2. Entonces, no en todos los lugares hay receptores para angiotensina 2. Eso también se lo tiene que guardar a toda su vida. No en todas. Y es más, hay células endoteliales que tienen, por ejemplo, eso demostramos en un trabajo, una maestría, una tesis de maestría, que miren, qué hermoso, los hijos de las
las madres hipertensas nacen con un mayor incremento de receptores de actividad. ¿Qué significa eso? Que hay más probabilidad de que los hijos de las madres hipertensas desarrollen hipertensión. ¿Sí? Así tan sencillo. Entonces, no es que cuando digan no, la hipertensión es heredable, no, tanto así no. Lo que sí se puede heredar es el número de receptores de angiotensina. ¿Estamos? ¿Está toda la vida? Bueno, el efecto del incremento de la actividad nerviosa simpática, por ejemplo, frente a una caída de presión, ¿qué vamos a tener? Los vasoreceptores, tanto aórticos como carotídeos, ¿qué van a pasar? ¿Estimulan o no mandan señal? ¿Qué pasa frente a una caída de presión? ¿Qué pasa con los vasoreceptores? ¿Estimulan o no? Y es lo que nos va a producir un incremento de la actividad simpática. ¿Cómo se va a traducir el incremento de la actividad simpática? A través de dos cosas. Una, corazoncito, y la otra, vasos sanguíneos. Y esto nos va a llegar a un incremento. Acá está, el corazón inició tan rápido. Un incremento de la actividad cardíaca, y por supuesto, ¿pero qué incrementa? A ver, la frecuencia, o sea, un cronotropismo positivo o un inotropismo positivo. ¿Qué? Si ustedes hubiesen sido dioses y cae la presión, ¿qué hubiesen preferido? ¿Que aumente la frecuencia o que aumente la intensidad? La intensidad, porque con el aumento de la frecuencia se mantiene a la misma presión prácticamente, simplemente mandándolo más rápido, pero a la misma presión. Y en este caso no necesito más presión. Y la única forma de conseguir, la única forma de conseguir más presión es haciéndolo más fuerte. Entonces, acuérdense, la intensidad, no la frecuencia, la intensidad. Y no miente, un día me dice, un día como alguien de Batman, me dice, sí, tomé medicamentos. ¿Qué? Un día me como Superman, una S. Ya. Entonces, fíjense esto acá. La angiotensina no regula la presión molecular. ¿Cómo? Modula el tono arteriolar y el coeficiente de filtración cerca. Presenta receptores en el músculo liso vascular, las células mesangiales y endoteliales en los capilares. Muy bien. Ahora, existen receptores para angiotensina 2 en el podocito. Ya. ¿Para qué los podocitos tienen receptores de angiotensina 2? Dos puntos. ¿Por qué finalidad? Para comenzar, ¿qué haría la angiotensina 2 en los podocitos? Ya, allá. Allá. Ya, vasodilatación. La angiotensina 2. Es un poco contradictorio, sí. Acá está la respuesta. Acá está. Es una linda pregunta. A ver, ¿me puedes generar? ¿Podría aumentar la tasa de filtración con lo que también aumentaría Aumentar la tasa de filtración, ¿cómo así? el jovencito? Bueno, las veicelos forman la barrera de filtración, entonces induciría aumento en la filtración. ¿Y aquí levantó ya? No, ya se chocó ya. Si tienes ese podocito y bueno, tal vez no puedo hacer que se muestren pedicelos, pero sí puedo hacer que haya más pedicelos. Entonces sería
Ya, ahora sí. En el caso de los padres de la pastelería, yo consideraría que permite que pasen los canales de sodio y sería como una forma de estímulo para los pobrecito. Ya sería un estímulo para Los pobrecitos. Podría empezar a ya, dar sodio. algo más hay. Falta algo más. Podría unirse a lo que A ver, te estás acercando. Otra vez. La arquitectura no se reunir a los moradores antes de lo que va a provocar de que los sitios va a empezar a aumentar ese pequeño espacio que hay. Pero van a jalar la diafragma. No, van a... Terminar de jalar la diafragma. Ya. La angiotensina 2 va a tener efectos sobre los pocitos por los receptores tipo 1 ahí y van a realizar lo que es la contracción y modificación del citoesqueleto. Ya, ¿cómo has dicho? La angiotensina 2 va a tener un efecto en los podocitos mediante los receptores tipo 1 que tienen estos y se va a producir una modificación y contracción en lo que es su citoesqueleto. Sí. ¿Qué otra cosa? Regeneración. Ah, bueno, esa es la regeneración. Esto no fue mal. Así como se regenera el miocardio lesionado a partir de ciertas potenciales de la formación de una arteriosclerosis que adulto pasa a pensar que la pérdida de policitos puede ser reversible. Digamos en nosotros que son apenas que algunos de nosotros ya está. Bueno, y esto también debe saber. Es cierto, cuando se descubre una patología renal a tiempo, se regenera se puede regenerar el tejido, ¿qué es el tejido que se llama? El tejido renal. ¿No? En cambio, cuando pasa, por eso se ve dependiendo de la insuficiencia renal. Una insuficiencia renal que pasa del 40%, ya la situación está complicada, ya tipo bien difícil de resolver. Bueno, pero sí, existen receptores infeccionados en el povocito. Dilo fuerte y alto porque lo he dicho muy bien. Ponle sus dos puntitos. A ver, escucha, para que escuchen todos. Dilo fuerte y alto. La angiotensina 2 va a tener un efecto sobre los podocitos en los receptores de tipo 1 para realizar una modificación y contracción del citoesqueleto. Dos puntos adelante. Bueno, ya estamos en la hora, ¿no? Ya, vamos a tomar el quiz.